Hola y bienvenidos a el primer video de 4 en una serie sobre enfermedades. Alguien me escribió un comentario en el canal de YouTube pidiéndome que si fuera posible hablar sobre la pandemia y COVID. Y entonces este es un producto de esta pregunta y mis estudios en cuanto a enfermedades, no solamente COVID. Porque la Biblia trata de todas las enfermedades que nosotros experimentamos en esta carne a causa de nuestros pecados. Y entonces, al principio aquí deseo hablar sobre lo que no estoy diciendo por medio de estos videos. Primero, no estoy diciendo que toda enfermedad se debe a un pecado presente en la vida de uno. La otra cosa que no estoy diciendo en absoluto es que se puede orar y así sanarte de una u otra enfermedad, como los carismáticos equivocadamente están enseñando. Otra cosa, no estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras y no sufrir las consecuencias. No se puede comer lo que desea en las cantidades que desea y no sufrir obesidad y los problemas que acompañan la obesidad, como alta presión, diabetes y otras cosas así. Estas enfermedades se deben al pecado de no tener dominio propio. Entonces, tampoco estoy diciendo que no puedes andar borracho y no esperar a dañar tu hígado y tu vida. Tampoco estoy diciendo que una pastilla puede erradicar la raíz de tu enfermedad. Solo trata con los síntomas. Entonces, este es lo que no estoy diciendo por medio de estos videos. Pero lo que estoy diciendo es que a causa del caída del hombre y a causa del hecho que vivimos en esta carne, nos vamos a enfermar y con cualquier enfermedad. Entonces, no importa. Entonces, voy a explicar más de esto en el transcurso de estos 4 videos. Entonces, deseo empezar por hablar sobre el hecho de que cada enfermedad, y tenemos que entender que cada enfermedad que ha atacado el ser humano, de cáncer a COVID, de dengue a H1N1, de SIDA a Zika, toda enfermedad es importante, de suma importancia, verlas a través del lente de las Escrituras. Porque si sacamos este tema fuera de las Escrituras, no vamos a entender el porqué, la raíz del problema que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, obviamente, para ver estas cosas tenemos que volver al principio de todo. Obviamente estamos hablando de Génesis capítulo 1 y voy a leer los primeros 2 versículos. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el mundo fue creado por Adonai, el Dios todopoderoso. Pero el mundo, como dice en versículo 2, y en esto tenemos un problema con la traducción porque dice estaba desordenada y vacía. Entonces, las versiones en el hebreo usan la palabra haya, donde está la palabra estaba. Y quiero hablar sobre esta traducción estaba y por qué no está bien, porque tiene mucho que ver con la raíz del problema del ser humano. La palabra haya en el versículo 2, donde tenemos la palabra en español estaba,
es número 1961 en el hebreo. Se puede encontrar esto en el diccionario Strong's. Se puede bajar este diccionario en el internet, en eSword o otros recursos que existen en el internet. Y esta palabra se traduce existir y según Strong's es decir ser o llegar a ser. El verbo aquí es, según los que analizan la gramática hebreo, es un verbo en su forma simple que es QAL, activo, sufijado, perfecto, singular, femenino, tercera persona. Lo que es importante en cuanto a todo esto es que es QAL, forma simple, y en cuanto al tiempo es perfecto. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? En corto, quiere decir que no tiene que ser un tiempo fijo en la historia. Tenemos haya traducido como estaba y haya siendo perfecto también puede ser llegó a ser. Déjame leer versículo 2 con esta definición. Y la tierra llegó a ser desordenada y vacía. ¿Ven cómo cambian las cosas? Entonces, el diccionario de estudios completos de palabras del Antiguo Testamento, en cuanto a haya, número 1961 en el hebreo, dice que se utiliza más de 3,500 veces en el Antiguo Testamento. En su forma simple, QAL, el verbo a menudo significa llegar a ser, suceder y pasar. Indica que algo ocurrió o ha ocurrido como un evento que ha resultado de una manera. Entonces, permitiendo por una brecha entre lo que fue creado por Elohim y lo que llegó a ser a causa de la caída de Satanás al mundo. Entonces miramos que cuando traducimos haya como llegó a ser, permite una brecha entre versículo 1 y versículo 2. No tenemos que leer estos dos versículos como en el mismo tiempo en el tiempo cronológico. Por ejemplo, se puede leerlo así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pausa. Puede ser un largo tiempo que pasó. Y la tierra llegó a ser, durante este periodo, llegó a ser desordenada y vacía. Y voy a mostrar por pruebas que no soy el único que piensa así. Hay muchos eruditos de las escrituras, los que estudian la gramática y los comentarios, que están de acuerdo con que hay una brecha entre estos dos versículos. Entonces, mencioné también Apocalipsis 12 y la caída de Satanás. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice en el versículo 7, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y leemos en Apocalipsis 20 que Satanás fue encadenado en el abismo por un tiempo para no engañar a las naciones. Pero este es otro asunto. Aquí entonces miramos que cuando Satanás perdió esta batalla, que fue lanzado en la tierra. Y quiero hablar acerca de esto junto con lo que leemos en el libro de Isaías. Vamos a Isaías
45, el versículo 18. Isaías 45, el versículo 18. Y aquí nos dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Vamos a hablar sobre esta palabra vano, tohu. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, volviendo a Génesis capítulo 1, donde leemos y la tierra llegó a ser desordenada y vacía, ya podemos entender el por qué Dios no creó la tierra en vano. Yo sé que hay mucha controversia sobre la doctrina de la brecha entre versículos 1 y 2, pero creer que Elohim, un Dios perfecto, que en el principio creó caos, algo en vano no concuerda con su naturaleza. Y hay que recordar que en aquellos tiempos de Moisés, nadie tenía en la mano una copia de las Escrituras. Entonces Moisés las leyó a la gente. Cuando llegamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, Moisés estaba leyendo. Recuerden, Moisés es el autor de los primeros 5 libros que nosotros llamamos la ley, Torah, en el Antiguo Testamento. Y él no la leyó como nosotros leemos, es decir, con el propósito de terminar o cumplir con un deber de leer las Escrituras. Nosotros al leer esas cosas no tomamos el tiempo para entender el contexto, ni estamos leyendo con pausas y donde hay una pausa o lo que sea en la gramática. Por ejemplo, como dije, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Nosotros lo leemos así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Leemos todo junto. Pero es más probable que fue así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra tierra llegó a ser desordenada y vacía. Entonces había una pausa, un tiempo, un periodo entre lo que fue creado primero por Dios y lo que llegó a ser en el versículo 2. Pero para mostrarles que no soy el único que cree estas cosas, vamos a seguir estudiando sobre este asunto de Aya. Entonces, leemos en el principio, Bereshit, bara. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Y un punto más adelante, no especificado, este es por el tiempo perfecto, sufijado perfecto. Gramáticamente es lo que es la palabra haya. Y dice, la tierra ayetá, haya, desordenada y vacía. Tohu wobohu. Estas son las palabras en el hebreo. Entonces, se entiende la palabra haya, como ya he dicho, llegó a ser. Entonces, cuando leemos en Génesis 1, 2 y Isaías 45, 18, leemos la palabra desordenada y la palabra vano. Estas dos palabras en el hebreo, según Strong's, es número 8414. Es tohu. Viene de una raíz que no se usa, que significa dejar desolado, desolación, de superficie, desierto, figurativamente, cosa que no vale, adverbio en vano, soledad, vacío, vanidad, vano, yermo, asolamiento, asolar, destrucción, menguar. Así son las traducciones al español de esta palabra tohu. ¿Por qué esto es importante? Bueno, como ya leemos en Apocalipsis 12, 7 al 9, que había una guerra en los cielos,
Y en esta guerra, el ángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y dice que el dragón y los ángeles que luchaban con Miguel y sus ángeles fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra. Ahora, yo estoy del lado de muchos que creen entre Génesis 1 y 1:2 es donde sucedió esta guerra, porque no hay otra explicación por llegó a ser desordenada y vacía. Porque Dios en el principio bara, Bereshit bara. Dios no formó el mundo en caos, desordenada y vacía. Llegó a ser. Y la palabra haya, como es presente en cuanto al tiempo, permite por una brecha entre estos dos versículos de un tiempo indefinido. No sabemos cuánto tiempo pasó entre versículo 1 y versículo 2. Entonces es muy probable que sucedió esta guerra. Es cuando sucedió esta guerra entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Entonces, como miramos en 45:18, no la creó en vano. Cuando juntamos Génesis 1 y 2, Isaías 45:18 y Apocalipsis 12:7-9, miramos que hubo algo, esta guerra que sucedió y por eso llegó a ser desordenada. Pero sobre esto dice el comentario Ilustraciones Bíblicas Diarias por Juan Quito, un famoso comentario. Dice, fue concebido por varios de los padres antiguos que existió un largo periodo de tiempo entre el comienzo de la creación y el comienzo de los 6 días. Entonces, este es la brecha, es la doctrina en cuanto a la brecha. Si quieren leer más sobre la palabra yom, que se traduce día en Génesis 1 y 2, entonces pueden ir a mi blog, losarrastrados.wordpress.com, algo que publiqué sobre la palabra yom. Y hablo mucho sobre esta palabra yom y la razón que no tiene que traducirse estrictamente 24 horas, que habla de un periodo de tiempo. Entonces, me explico más en este escrito en mi blog. Muy bien. Sigue diciendo Juan Quito. Por lo tanto, no se ofrece ninguna novedad sorprendente en una interpretación que encuentra en la narrativa mosaica un intervalo de tiempo definido sin límite. Entonces, dice aquí que los padres antiguos dicen que existió un largo periodo de tiempo entre el comienzo y la creación. Entonces, la idea de una brecha no es una idea nueva. Es algo que ha existido, una doctrina que ha existido desde antigüedad. Entonces, la idea no es nueva y tiene, aunque se parece extraña hoy en día, es una idea respaldada por las Escrituras, como ya hemos visto en parte en Isaías 45:18 y Apocalipsis 12:7-9. Entre estos dos explican por qué la tierra es corrupta. Y tenemos que recordar, todo lo que Satanás toca, él lo corrupta. Entonces, voy a terminar aquí. Vamos a seguir hablando sobre este hecho en el próximo video. Por mientras, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.